Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya se encuentra Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, Ale, ¿cómo estás? Muy bien, acá andamos. Bueno, ya me vamos a repasar, ¿no? La nueva ley de alquileres que sancionó el Congreso a fines de la semana pasada. Sí, sobre todo las claves, sí, lo que estuvimos hablando con propietarios e inquilinos. Bueno, un tema muy importante y muy novedoso. También se encuentra aquí Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, Ale, ¿cómo andás? Muy bien, bueno Meli, vamos a hablar de la flexibilización de las restricciones para la compra de dólares en el mercado oficial para el pago de importaciones, ¿no? Así es, el Banco Central respondió a las quejas de los importadores. También hay otro tema realmente importante en instantes y desde su casa, atendiendo a las restricciones, al aislamiento social obligatorio, nos acompañará Soledad López. Soledad, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Bueno, solo vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales en los últimos días. Y también en el último bloque vamos a conversar con el economista Miguel Kigel para analizar los hechos más destacados en materia económica. Quédate con nosotros, vamos a hacer un intervalo muy breve y en instantes regresamos con todos estos temas. Bien, arrancamos con la actualidad en la economía y justamente estamos en etapa de definiciones por el tema de la negociación del gobierno con los acreedores. Soledad, un tema realmente fundamental, avanzar, ¿no?, en la resolución de este tema. Hay que tener presente, por ejemplo, que la percepción, ¿no?, de que habrá un arreglo contribuyó a la estabilización del dólar que se logró en las últimas semanas tras las fuertes subas, ¿no?, de abril y la primera mitad de mayo. Y un traspié en esta cuestión podría reanudar las presiones en el mercado cambiario. Así que realmente es un tema que hay que seguir muy de cerca y que vaya para un lado o para el otro, puede tener consecuencias importantes sobre el acontecer económico. Sí, la verdad es que sí, seguramente. Estamos a la espera, bueno, se esperaba para el día viernes, después, bueno, lo fueron postergando, era ayer, ahora lo postergaron 24 horas más, sobre todo el tema de la confidencialidad, que es lo que no sabemos el acuerdo cómo es, digamos que es lo que todo el mundo quiere saber, hay muchísimos rumores dando vuelta, la realidad es que los rumores dicen que estamos súper cerca de llegar a un acuerdo y el mercado quedó más que nada tranquilo pensando en eso, ¿no? En que estamos cerca, de que las posturas se acercaron muchísimo de lo que proponemos la Argentina, digamos, lo que propone la Argentina y lo que proponen los bonistas. Lo que decís vos, eso llevó a una tranquilidad, los bonos, fíjate que quedaron como más estabilizados, ya no tienen la volatilidad que tenían antes, donde no se sabía o donde se pensaba que más bien no iba a haber un acuerdo o que las posturas estaban muy lejos. Hoy sí lo que te pasa es, también lo dijiste vos, que si llegara a haber un acuerdo positivo, bueno, las cotizaciones pueden subir un poco y demás, pero también si llegáramos a decir, bueno, no hay acuerdo, el dólar se va a volver a disparar y todo lo que, la estabilidad, la tranquilidad que tuvimos en estas últimas semanas, no va a ocurrir. Entonces, bueno, también uno piensa en el minorista, en el inversor minorista que también quiere saber cuál es la oferta que le están haciendo, ¿no?, para estos bonos con legislación Nueva York, y nos quedará la gran duda de qué harán con la legislación argentina, si harán el mismo tratamiento o no para los bonos, ¿no?, cuando se tenga que reestructurar también todo lo que es legislación argentina. Y ese será otro capítulo, ¿no?, de esta larga historia, ¿no? Pero bueno, ayer también Sí, hubo seguro. una noticia, Soledad, un anuncio del gobierno de que va a emitir en los próximos meses títulos en moneda extranjera. ¿Cómo viste esto? Sí. No, la verdad es que nos sorprendió porque venía regularizando todo lo que era la curva en pesos, que es lo que vienen pagando, y todo lo que era en dólares, hasta ahora no se había emitido nada. Bueno, ahora ya anuncian para los meses de agosto, septiembre y octubre hacer una emisión serían 1.500 millones de dólares. Anunciaron también que va a ser con legislación argentina.
lo cual en un punto nos hace pensar que tendría que haber un acuerdo antes sí o sí, porque Tal cual, ¿no? si no hay un tratamiento claro sobre lo que vas a hacer con la legislación argentina y ya estás anunciando salir a los mercados con esa misma legislación, creemos que esto tendría que solucionarse al menos antes de agosto, porque si no sería impensado que alguien compre una legislación que hasta el momento los bonos con esa legislación no se están pagando. Sin lugar a dudas. Pero bueno, vamos a seguir hablando de estos temas a lo largo del programa y ahora vamos a cambiar el enfoque de la información, vamos a ir a otro ámbito, si bien desde ya es siempre relacionado todo, porque justamente a finales de la semana pasada el Banco Central flexibilizó el acceso a la compra de dólares en el mercado oficial para el pago de importaciones. ¿Es así, Meli? Así es, Ale, habíamos charlado acá que los importadores se habían quejado bastante del cepo tan estricto que le había puesto el Banco Central. Bueno, el Banco Central se fue reuniendo con distintos actores de las importaciones y emitió una nueva comunicación enmendando un poquito algunas de las cosas. Puntos importantes para destacar. Lo que es fertilizantes y medicamentos no van a necesitar autorización previa del Banco Central para importar ni productos terminados ni insumos. Esto era un tema fundamental en el contexto de pandemia y obviamente en el tema del campo, los fertilizantes habían básicamente parado la producción. Claro. Para las empresas que tengan disponibilidades en dólares hasta $100.000, tampoco se va a contabilizar como una formación de activos externos que requiera una autorización del Banco Central a la hora de obtener dólares para importar. Lo mismo hubo un guiño para las pymes podían importar hasta $250.000 sin autorización. Bueno, eso se cuadruplicó hasta $1.000.000. Esto fue muy bien recibido en el ámbito de las cámaras que nuclean a las pymes. Muchas, de hecho, se sinceraban y decían, bueno, pocas pymes tienen $1.000.000 en importaciones para pagar, ¿no? Y por último, lo que son las operaciones simultáneas de dólar bolsa y importación con dólares oficiales, había que esperar 90 días. Bueno, el Banco Central clarificó que esos 90 días empiezan a correr desde el 1 de mayo, digamos, hacia atrás. Desde el Banco Central, en algún punto, esta flexibilización tiene que ver con que logró volver a comprar reservas y... Claro, tuvo éxito con el objetivo inicial que se había planteado, ¿no? Claro, alrededor de 10 ruedas fueron más o menos, logró frenar lo que era la salida de dólares por pago de deudas comerciales y volvió a recomprar divisas, aproximadamente 1.000 millones que volvieron a engrosar las reservas. O se cumplió entonces el objetivo primario, esperemos, ¿no?, que esta medida sea de carácter temporal, pues si se mantiene, ¿no?, en el tiempo, luego de la pandemia, luego de esta emergencia que estamos viviendo, sin lugar a dudas que va a impactar negativamente sobre las perspectivas de crecimiento de la economía. No se puede pensar ni imaginar un proyecto de inversión en el sector exportador con medidas como esta, ¿no?, que generan mucha incertidumbre sobre el acceso, ¿no?, a los insumos necesarios para la fabricación de cualquier bien. Muy bien, vamos ahora a repasar esta nueva ley de alquileres que aprobó, ¿no?, el Congreso a fines de la semana pasada y que contempla, entre otras cosas, temas que Yami nosotros hemos hablado mucho aquí en el programa, como el tema de las garantías, ¿no?, que deben presentar los inquilinos al momento de realizar un contrato de alquiler. Sí, así es, se amplían las opciones, por ejemplo. Es una ley que resta a reglamentar, eso es importante decir, no está publicada aún en el boletín oficial. Y lo que está sucediendo ahora, porque recordemos que hay un decreto vigente desde el 30 de marzo hasta el 30 de septiembre, es que refiere a la prórroga de los contratos en el marco de la situación de COVID-19. Bueno, entonces lo que está sucediendo ahora, si hay renovaciones, es un acuerdo que está pasando entre privados, ¿sí? Y con algunos 15-20% de aumento, el aumento escalonado que más se utilizó hasta ahora, que más se conoce. Ahora bien, cuando entre en vigencia la ley, lo que proponemos acá es repasar esos puntos clave y en especial las principales diferencias, ¿sí? Entonces, bueno, preparamos estas placas, a ver, bien. Tal vez son dos placas. La primera
a ver, de 2 a 3 años, ¿sí? La duración del contrato, tanto, porque recordemos que puede ser un alquiler comercial o habitacional. Bueno, rige para los dos. Luego, las expensas extraordinarias, responsabilidad del propietario. Y acá va a ser un tema, y mientras estábamos, bueno, viendo todo este tema, nos decían, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Quién determina en algunos casos si la expensa es extraordinaria u ordinaria? Un tema complejo. Sí, Pero ¿y bueno. qué pasa si eso se quiere? Sí, a ver, es interesante ir también a las preguntas que empiezan a surgir a partir de la ley. Esto ya tiene algunos días y bueno, en las preguntas de todos los involucrados es que surgen estas cosas y son súper interesantes. Y vamos al tercero, ¿sí? Que tiene que ver con la renovación del contrato. A ver, bien. El locador informa con 3 meses de anticipación si renueva y cuáles son las condiciones del nuevo contrato. Bueno, esto es un punto también adicional y vamos a la segunda placa. Uno tiene que ver con la devolución del depósito en las locaciones para vivienda, por ejemplo, y acá está esta diferenciación que comentamos cuando, por ejemplo, es para fines comerciales, respecto de que es una suma equivalente al precio del último mes de la locación, ¿sí? Menos eso que ahí aclaramos. Ahora bien, la actualización, y acá es un punto importantísimo, ¿por qué? Porque más allá de cómo se calcule este nuevo índice, este será anual, ¿sí? Fija un mecanismo de actualización anual. Sí. Y ahí hay algún tipo de advertencia respecto de esto, cómo puede impactar en el precio, ¿sí? Y si este índice va a reflejar o no la inflación real, por cómo es esa proyección que uno le plantea al otro a la hora de acordar, ¿sí? Ese número. Y las garantías, y con esto terminamos, que se amplían las opciones, ¿sí? Y ahí aparece el seguro de caución, además del aval bancario, la garantía de fianza o personal del inquilino, estamos hablando del recibo de sueldo o el certificado de ingresos. Y acá nos comentamos, bueno, ¿qué pasa si no convence el tipo de garantía, ¿sí? ¿Cómo puede o no avanzar esa negociación? Y atención, porque ahí figuraba el seguro de caución y algo que nos aclaraban es, aparte de la falta de pago, cómo este instrumento, por ejemplo, se va ampliando, ¿sí? Y no solo contempla, por ejemplo, el pago de expensas, la falta de pago o de gastos, sino también lo que tiene que ver con daños y ocupación indebida del inmueble, cláusulas especiales que están disponibles, ¿sí? Y bueno, es mucho más extenso, pero en concreto queríamos dejar en clara esas, ¿sí? Y otras claves más adelante. Muy bien, con esta información sobre la nueva ley de alquileres cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Bueno, arrancamos un nuevo bloque y entre las medidas que tomó el Banco Central hace un par de semanas para detener la pérdida de reservas se encuentra un plazo fijo en pesos atado al dólar para los productores agropecuarios. ¿Yameli, está disponible este instrumento? Bueno, desde hoy Banco Nación lo tiene disponible, este plazo fijo que algunos llaman el plazo fijo chacarero, el plazo fijo del agro, porque es específico para personas físicas o jurídicas que tengan actividad agropecuaria. Como vos decías, es un plazo fijo en pesos, pero su capital se ajusta por la evolución del dólar oficial, por supuesto, y mayorista. Van a poder constituirlo todos aquellos productores agropecuarios que hayan liquidado exportaciones desde el 1 de noviembre por hasta un monto que duplique a lo liquidado y registrado ante aduana. Así que, bueno, respecto de plazos, va a ser entre 60 días el mínimo y 360 días esta nueva alternativa de inversión que lo que busca es, por un lado, facilitar las exportaciones y las liquidaciones de dólares en el mercado oficial para reforzar la oferta y por otro, que el productor no esté pendiente de la cotización del dólar oficial porque se la asegura con este instrumento. Perfecto. Muy bien, y tras la caída que registró el mercado americano la semana pasada, en los últimos días hubo una recuperación en las acciones en los distintos mercados de los Estados Unidos. ¿Es así, Soledad? Sí, sí, fue así. El viernes el cierre había sido durísimo, terrible para cerrar la semana. El lunes había arrancado también muy negativo y bueno, después surgió la noticia de que
la Reserva Federal va a comprar bonos corporativos. Bueno, eso hizo que todo el mercado se diera vuelta, terminaron los índices pasando de 2 abajo a 1 arriba, y las acciones subiendo bastante fuerte. Lo que siempre se destaca, la verdad, sigue siendo el sector tecnológico. El sector tecnológico, hoy Apple hizo máximo, sigue subiendo constantemente, o sea, todo el tiempo. Y cuando baja, baja poco, y cuando sube, sube con todo. Así que sigue siendo, la verdad, bueno, se espera un sector, si todo lo de la pandemia y todo sigue, la verdad es que es un sector que se tiene que avanzar. Pero te digo, la recuperación del Dow y del Standard & Poor's también fue muy fuerte. Si bien hay que decir la realidad, es que lo que se vio ayer y hoy fue por ahí un poco más de moderación, porque empiezan a haber algunos focos de rebrote de COVID en algunos países, y eso hace que se dude sobre cómo va a ser la recuperación, si, digamos, si todo Muy se va a bien. abrir directamente y se va a hacer una recuperación en V, que es lo que se está esperando. Muy bien, Pero perfecto. bueno, eso habrá que ver. Por ahora la verdad es que los mercados siguen, no tienen mucha intención de bajar nuevamente con la recuperación que tuvieron en el último tiempo. Muy bien, bueno, con estas reflexiones, Soledad López, cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes vamos a estar dialogando con el economista Miguel Kigel. Muy bien, comenzamos este último bloque ya con la presencia en forma remota del economista Miguel Kigel. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? Bueno, gracias por estar aquí en forma remota desde ya. Vamos a repasar con Miguel las principales noticias económicas de los últimos días. Y Miguel, nos encontramos, ¿no?, en una etapa de definiciones en las negociaciones entre el gobierno y los tenedores de bonos emitidos bajo legislación extranjera. ¿Cómo ves, no, esta negociación? ¿Crees que se está cerca de un acuerdo? Pareciera que sí, lo que pasa es que todas las semanas se extiende una semana más, digamos. Ya venimos hace varias semanas pensando que estamos muy cerca. En la práctica se está cerca, digamos. O sea, si uno mira, escucha lo que los diarios vienen reportando, que creo que está bastante cerca de la realidad. Hoy lo que separan son unos $4 de diferencia en el valor de la oferta. A lo mejor eso implica probablemente, en términos de pagos a los bonistas anualmente, qué sé yo, 300 o 400 millones de dólares, que suena mucho, pero digamos, para un país que tiene un producto en momentos normales, no ahora del COVID, ¿no?, pero en momentos normales de más de 400.000 millones de dólares, estamos hablando de 0.1% del producto, ¿no es cierto? O sea, es un número, digamos, pequeño cuando uno lo piensa, y a mí me parece, digamos, que el beneficio de lograr un acuerdo, digamos, estando tan cerca es enorme. O sea, porque no tanto por el impacto que va a tener mañana o pasado o en medio de la pandemia, pero seguramente el día que las cosas mejoren, digamos, el hecho de que Argentina pueda recibir créditos, sobre todo el sector privado, que haya líneas bancarias para la Argentina, que las empresas puedan salir y conseguir colocar bonos en el exterior. Esa es la diferencia entre arreglar y no arreglar. Y yo creo que, digamos, Argentina ya ha logrado una quita muy importante, y la verdad que yo creo que los bonistas se los puede apretar un poquito más, pero algo va a haber que ceder, digamos. Yo creo que hay que buscar un nuevo punto medio para encontrar el equilibrio. Claro, además hablábamos, Miguel, en el primer bloque, que un traspié en las negociaciones tendría consecuencias importantes sobre la estabilización que se logró en estas últimas semanas, ¿no? Sí, no, por ejemplo, el tema del tipo de cambio sería fundamental. Vemos como el contado con liquidación, por varias razones, viene bajando, ¿no? Después de haber dado un salto hasta niveles de 120 pesos, ya está más cerca de 107, 108. Y en parte es la expectativa de que va a haber un acuerdo. Si esto se demora mucho, digamos, se va a complicar. Se va a complicar esta estabilidad financiera que es importante. Uno ve tasas de interés bajas y estables, un tipo de cambio contado con liqui que viene muy tranquilo y bajando.
la verdad que creo que sería un momento, creo que está para bajar el martillo, ¿no? Bueno, veremos qué pasa, ¿no? Miguel, ¿cómo te va? Entonces, ¿vos ves una trayectoria casi completamente asociada al hecho de que se acuerde con que se mantenga esta estabilidad, o qué otros factores pueden influir o hasta qué punto? Bueno, a ver, yo creo que hay varios factores que están ayudando a la estabilidad. Obviamente que es la expectativa que va a haber un acuerdo, eso ayuda. Yo creo que, digamos, que si se cierra el acuerdo no es que va a haber una lluvia de inversiones, usando una palabra, una expresión que no es muy feliz, pero bueno, no va a venir esa lluvia de inversiones. Pero creo que sí va a ayudar mucho, digamos, a mantener la estabilidad que estamos viendo en la parte cambiaria. Es más, yo creo que puede haber algo de gente que se anime a volver a la Argentina, pero déjame un segundo factor que creo que la gente no aprecia, digamos, mucho, es el hecho de que el Banco Central está siendo bastante prudente en la política monetaria. Probablemente no hay mucha conciencia de eso, porque, digamos, cuando uno mira el incremento, por ejemplo, en lo que es la base monetaria, que es el agregado monetario que mira lo que maneja el Banco Central directamente, y sobre el que Argentina en su momento hizo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de que el crecimiento de la base monetaria cero. Los últimos datos que tenemos del crecimiento de la base monetaria es que a lo largo del año ha crecido 15%. O sea, claramente el Banco Central no es que sigue financiando al Tesoro, porque le ha prestado al Tesoro 1.000 millones de pesos, o un billón de pesos, pero lo que ha hecho es, lo llama esterilizar, o sea, Claro. ha sacado gran parte de esos pesos que le dio al Tesoro emitiendo un instrumento que es la LELIQ, ¿no? O sea que creo que todo eso también ayuda. Lo que complica, digamos, son las señales las señales que se dan de mediano plazo, que todavía no están claras. El hecho de Vicentín es un ejemplo de temas de donde, digamos, el Estado quiere regular, quiere meterse en el sector privado o no. Y el otro tema, yo creo que también hasta en un momento va a ver cómo se sale el congelamiento de tarifas y de precios, digamos, ¿no? Es importante salir lo más rápido posible y probablemente en forma gradual. Cuanto más se demora, más difícil va a ser eso. Yo creo que va a ser muy importante que el gobierno salga de los congelamientos, ni bien la cuarentena entre en una nueva fase más positiva, ¿no? Lo quería remarcar, Miguel, cuando decías, ¿no? El tema de la política prudente del Banco Central, que hubo un crecimiento muy fuerte, ¿no? De lo que son las LELIQ, de lo que son los instrumentos, ¿no? De regulación monetaria, y eso puede representar un riesgo en los próximos meses, ¿no? Bueno, de algún lado, digamos, había que tomar un riesgo. Lo primero que hay que entender es que el déficit fiscal en estas circunstancias, en lo que estamos, dadas las circunstancias sociales, sanitarias y de excepcionalidad que estamos viviendo, yo creo que, digamos, no quedaba otra que tener un déficit fiscal, y como no tenemos financiamiento de nadie, había que hacerlo con emisión monetaria. El Banco Central tenía dos opciones: dejar esos pesos en el mercado y digamos, que la base monetaria se duplique muy rápidamente y que la inflación, tengamos un riesgo de inflación muy alto, o lo que hacen muchos bancos centrales en estas circunstancias, que es esterilizar esos pesos emitiendo deuda, que no son las LEBACs, son las LELIQs, que son un poco diferentes, y optó por esta opción. La tasa no es todavía, digamos, no es una tasa tremendamente alta, es 38%. Obviamente que cualquier camino implicaba riesgo, ¿ok? La emisión descontrolada, sin esterilización, implicaba un riesgo de un exceso de pesos tremendo en el mercado y que el dólar escape aún más y que, digamos, tengamos una inflación muy alta en el futuro. Emitir deuda también implica un riesgo, obviamente que le afecta el balance del Banco Central, pero yo creo que en estas circunstancias de las opciones era la mejor. Obviamente que hay un riesgo, no lo quiero minimizar, Muy bien. pero también, digamos, hay que entender que son circunstancias excepcionales, inéditas, y que requerían políticas osadas, digamos, y creo que se está haciendo. Muy bien, Miguel. Bueno, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Seguiremos hablando en otra oportunidad. Cerramos el programa de hoy con el análisis del economista Miguel Kigel. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.